mano amiga. ¿Ok? La mano amiga. ¿Cuántos necesitamos siempre esa mano amiga en nuestras vidas? ¿Verdad que sí? Yo veo que la gente se está yendo, no he predicado todavía. No se me vayan, vengan. Es que siempre me quieren dejar solo aquí. Justo en la prédica. Sí, justo en la prédica todos se van, tienen que hacer algo, ¿no? Ayer recibimos muchos machetazos. Sí. Ayer fueron 3 horas, hoy son 4. Yo es la que no conozco tiempo. No, mi esposa es la que el tiempo no existe. Dicen que el tiempo es de Dios. Bueno, la mano amiga. Vamos a hablar sobre la mano amiga. ¿Cuántos creen que todos necesitamos una mano amiga? ¿Verdad que sí? Todos necesitamos una mano amiga. El que cree que no necesita a nadie en esta tierra está muy equivocado. Todos necesitamos. Por eso el Señor Jesucristo habló del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros componemos el cuerpo. ¿Ok? Todos nosotros, si alguien sufre de ustedes, todo el cuerpo va a estar sufriendo. ¿Verdad que sí? Vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés 4. Del 9 al 12. ¿Cuántos están felices de estar aquí? Amén. Porque yo le veo la sonrisa a todos. Hay unos que están que me miran como por el efecto. 4, capítulo 4, 4. del 9 al 12. Ok. Vamos a ponernos de pie. Bueno, vamos a hacer ejercicio. Vamos a alimentar nuestro espíritu. Y por ahí vamos. Y dice la palabra de Dios: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se encalentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Amén. Yo veo que pueden tomar sus asientos. Yo veo que están molestando ahí. Yo voy a decir, es que los chamacos, les digo yo, ¿oyeron? Si 2 andan juntos, 2 compañeros, y le digo, ¿y si 2 durmieran juntos? Bueno, No sé. duermen juntos pero no revueltos, dice. En el mismo cuarto. Qué bonito. Ese es el gozo del Padre. Qué bonito que la palabra nos habla de que mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Muchas veces nosotros vamos al trabajo y lo queremos hacer todo solo, pero qué cansado sale uno de ahí, ¿verdad que sí? Pero si son 2, más rápido, dice, apúrate, y el otro le dice, no, espera, estoy cansado. No, que te apures, que vámonos, que apúrate, vamos a salir rápido de este trabajo. ¿Ves? Se motiva. Mientras uno está caído, el otro lo levanta. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo. ¿Ve? Si cayere, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa cuando si cayere? Cuando te sientes débil. Cuando, por decir, alguien se enferma y no tiene alguien que le dé, aunque sea una pastilla, hey, toma, ¿cómo te sientes? No, ya mejor. ¿Verdad? Durante la pandemia, yo conocí gente de que andaban solos y decían, no, aquí estoy con fiebre. Llamaban, aquí estoy con fiebre. Oh, no podemos salir, lo siento. Imagínense. Entonces, ¿qué hacían esa gente? Es
fuerte estar solo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña de que el Señor Jesús, Dios, dice que cuando creó a Adán, también le puso una ayuda. ¿Por qué? Porque dijo, el hombre no puede estar solo. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros los hombres necesitábamos esa ayuda. O sea, la ayuda no viene solo de parte de la mujer hacia el hombre, sino del hombre hacia la mujer. ¿Ok? No vayan a pensar que, no, mire, defensor de las mujeres solamente, no. Aquí todos somos un equipo. Por eso es que el hombre dice que no puede estar solo. Tarde que temprano, ahorita los jóvenes que están acá, que no se han casado, van a tener que buscar su familia. Sí, aunque diga que no. Vamos a orar por eso. ¿Por qué? Pero una mujer de Dios, Amén. un hombre de Dios. Amén. No uno. Ese amén salió del alma. Sí, eso fue desde lo profundo de su alma salió. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es de Dios y lo ve a usted medio cojeando, como queriendo ir y no queriendo ir, le va a decir, ponte las pilas que vamos para allá. O cuando usted vea a la esposa que Dios le dé, que no, hoy no vayamos a la iglesia, usted le va a decir, alístate que sin maquillaje o con maquillaje usted va para la iglesia. Porque es así. Entonces, pero si se encuentra solo, no, pues yo me quedo aquí en la casa, voy a ver Netflix, voy a ver una peliculita y ya me quedo acá. Pero necesitamos. Y fíjese qué curioso, ayer le voy a contar esto. Ayer estábamos viendo una película con mi esposa. Se llamaba, traducido es el petróleo o el aceite de Sara. Es Sarah's Oil, así se llama en inglés. Petróleo. Era una niña que su padre, su descendencia, le había heredado un terreno, ¿ok? A su papá. Pero su papá se le heredó a ella cuando cumplió cierta edad. Entonces, por eso le llamaban Sarah's Oil. ¿Por qué? Porque era el petróleo de Sara. Entonces, esta muchacha una vez escucha en su interior, porque sus padres tenían muchas deudas. Entonces escucha en su interior que Dios le dice, en este terreno que yo te he dado hay petróleo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente que dice que Dios le da una visión o Dios les habla? Usted dice, ¿será cierto este tipo o esta mujer? ¿Por qué? Porque antes de que se crearan los aviones, al que inventó los aviones no le creían que un pájaro grande iba a volar. Y ahora, ¿cuántos usan ese pájaro grande? Ese avión enorme. Pero al principio, ¿quién creía? ¿Quién creía en esa persona? ¿Ustedes creen que todos decían, oh sí, yo te voy a apoyar, mira, ahí están $2 millones? No. Todos le cerraban la puerta. Pero siempre Dios pone una mano amiga que te brinde esa ayuda. Entonces esa niña con su padre, como en esos tiempos solo los blancos gobernaban y los morenos eran separados, por decirlo así, eran excluidos de la sociedad. Entonces ella con su papá iba ahí y buscaba, decía, mira, vamos a esta compañía de aceite, de petróleo, ellos quizás pueden extraer, pueden ayudarnos. Decía, no, al papá lo sacaban botado, lo agarraban de una patada y lo botaban. Y la niña le decía, papi, sigamos intentando, alguien nos va a ayudar. Siguieron buscando y buscando y buscando. Y encontraron mucha gente, pero hay gente que los quería traicionar y hay otra gente que los ayudó. Y al final de la historia, yo sé que mi esposa le iba a querer hacer una reunión para que veamos la película. Entonces no le voy a dañar la película. No les voy a dañar la película, pero al punto que voy es que hubo un hombre que le dijo, ok, vamos a intentarlo. Era como en sí habla como de un hombre aprovechado, ¿verdad? Entonces le dijo que le gustaba buscar los tesoros y robarse y engañaba a todo el mundo, a medio mundo y Raimundo. Hasta las viudas les decía, no, te voy a dar, dame tanto dinero
Y si encuentro petróleo, mitad. Ese nunca desaparecía y nunca lo hallaban. Pero qué curioso que él ayudó a esta niña. Y al final de la historia, de tantos peros que le pusieron a esa niña, ese hombre le dijo, hay petróleo ahí. Y al final de la historia, esa niña, con toda esa gente que ayudó, encontraron petróleo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa niña, a pesar de que tuvo la visión del Padre, Dios me dijo que hay petróleo. Entonces, si no hubiese tenido una ayuda, ¿cómo ella hubiese sustraído ese petróleo? Nunca lo hubiese podido. Dios le dio ese don de poder escuchar. Dice que escuchaba debajo de la tierra, que eran como olas que corrían de petróleo. Y se acostó y se puso a escuchar y dijo, hay petróleo. Y hasta al principio los padres le decían, media chiquete. Yo creo que la deuda que nosotros tenemos la está poniendo así loca. Pero después dijeron, está bien, vamos a apoyarte. ¿Ve? Pero hubo gente que ayudó a esa visión que Dios tenía en la vida de esa muchacha. ¿Y saben lo que ella hizo? Recolectó todo ese petróleo y se hizo millonaria. Pero a la misma vez pudo ayudar a su gente. Qué bonito, ¿verdad? Que ella necesitó una mano amiga. Así nosotros estamos aquí. Muchas veces hay pastores que se paran y dicen, no, esta es mi iglesia. Esta no es nuestra iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Pero nosotros, aún siendo escogidos y llamados por Dios, como cada uno de ustedes, necesitamos ayuda. Porque yo con mi esposa le podemos decir, esto se va a ver en un par de años, esto va a estar enorme, vamos a tener mejor sonido y todo. Pero solos, ¿ustedes creen? No. ¿Usted cree que el pastor va a estar predicando y de ahí va a correr para el sonido y de ahí va a ir a hacer la limpieza y de ahí va a cuidar niños ahora? No me voy a poder dividir, ni mi esposa tampoco. ¿Por qué? Porque no somos omnipresentes. Somos seres humanos como cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Entonces, pero necesitamos esa ayuda amiga, esa mano amiga que nos diga, vamos, adelante, vamos a seguir, si Dios les mostró, vamos a seguir por esa visión, vamos a correr por esa visión. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita esa mano amiga. El cojo, había un cojo en La Hermosa. La Hermosa era como una iglesia. A él le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Ustedes creen que era eso suficiente para que ese cojo se levantara? No. Tuvo que Pedro estrechar su mano y decirle, tranquilo, aquí estamos nosotros. ¿Para qué? Para darte fuerzas. Porque quizás solo tienes tantas dudas, tienes tantas preguntas en tu cabeza que quizás solo no puedes lograrlo. Pero con una mano ayuda, una mano amiga, lo vas a lograr. Eso es lo que le quiso dar a entender Pedro y Juan. Solo no lo vas a lograr, pero necesitas de una mano amiga, de una ayuda. ¿Ve? Y dice que cuando se recuperó, cuando recobró sus piernas, el cojo comenzó a saltar y a brincar y todo eso. Y alababa a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Aleluya. Que nosotros tengamos una mano amiga. Gracias, Señor. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado. Amén. Para que Él sea glorificado. Amén. No es para que lo vean al ser humano. Oh, qué grande, qué poderoso. Eso es mentira. Eso es mentira. Y mucha gente se hace pájaros en el aire. Se hace pájaros en su mente. Y piensan que ellos son. Ellos son nada. Dios es el que es. Aleluya. Dios es el poderoso. Amén. Dios es el que es la mano amiga que nosotros, cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Usted me puede decir, pero no tengo amigos. Pero hay una mano amiga que es más poderosa que cualquiera y se llama Espíritu Santo. Él es el consejero, Él es tu ayudador,
es tu guía, Él es el que nos cuida, Él es el que nos dirige, Él es el que nos instruye, es el que nos dice, no, por ahí no vayan, por ahí sí. Él es el único que necesitamos. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. David, ¿quiénes conocen la historia del rey David? ¿Vio? Esa niña necesita ayuda de su mamá, no puede ir sola al baño. ¿Se dan cuenta? Hasta esa niña. Nosotros debemos de ser de esos, como esos niños, que digamos, Padre, necesito tu ayuda. Aleluya. Esa niña necesita la ayuda de su madre y de su padre. Y no es porque tenga algo, no, sino que necesitamos cada uno de nosotros ser dependientes de Dios. Amén. Así como esa niña es dependiente de sus padres, así nosotros necesitamos ser dependientes de Dios. Aleluya. David, ¿cuántos conocen la historia del rey David? Amén. ¿Han escuchado el rey David que peleó con Goliat? Que dice el mata gigantes. Ese fue el rey David. El rey David, hubo un tiempo después que mató a Goliat, fue perseguido por Saúl. Saúl en ese entonces era el papá de Jonatán. Jonatán y David llegaron a ser un vínculo tan amigable, tan amistoso. Era como Kenneth y Jorge. Casi te digo Fernando, ¿verdad? Jorge. También es Fernando. Jorge Fernando, no. Jorge. Casi te cambio el nombre. Pero es así. Jorge quizás no tiene un auto, pero Kenneth dice, no, tranquilo, loco, yo te llevo, aquí está el auto para los dos. Quizás Jorge dice, bueno, yo consigo el trabajo y tú tienes el auto, entonces vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad que sí? Así era Jonatán y David. Eran amigos, eran panas, no se separaban por ningún momento, ningún segundo. Y Jonatán ayudó a David a que pudiera cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl lo buscaba para matarlo. Lo buscaba y Jonatán le decía, ay, mi papá va a venir por acá, ándate por allá. Mi papá va a venir por este lado. No sé, yo te voy a tirar una lanza de aquí y tú vas a saber qué es lo que está pasando. Ellos se ponían de acuerdo, pero Jonatán lo ayudó a David. Y eso es lo que hace Dios. Muchas veces Dios, no muchas veces, siempre Dios va a mandar ayuda. Va a mandar esa mano amiga que nosotros necesitamos en nuestra vida. Dice que hubo una historia de un hombre que estaba en el mar extraviado, perdido. Dice que en eso aparece uno en un bote y le dice, hey, ¿necesita ayuda? No, le dice, yo estoy esperando en Dios. Dice, ¿pero estás seguro que estás esperando en Dios? Porque yo te puedo echar la mano y llevarte a la orilla, porque sé que estabas perdido. No, tranquilo, que yo espero en Dios. Ok. Se fue ese bote. Vino un crucero y le dice, mira que te queremos ayudar. No, tranquilo, que yo estoy esperando en Dios. Se fue el crucero. De ahí vino una moto acuática y le dice, hey, vente, estoy solo, acá te puedo llevar a la orilla. Le dice, no, tranquilo, que yo estoy esperando en Dios. Al final se murió el tipo. Ahí en la profundidad del mar se murió. Llegó al cielo y le dijo, Dios, estuve esperando en ti. Y Dios es tan sabio para dar una respuesta y le dijo, te mandé 3 veces ayuda y nunca quisiste la ayuda. No es que no te escuché, pero ¿qué esperabas? Que te mandara un ángel y que, como Elías que lo recogió carro de fuego. No, Dios va a mandar ayuda, seres humanos como nosotros, a echarnos esa mano que nosotros necesitamos. ¿Ve? Si el hombre hubiese entendido que esas manos, esas 3 tipos de ayuda llegaron
a poderlo rescatar y que no se perdiera y que pudiera seguir con su vida, continuar con su vida y gozar de su familia, no lo pudo entender. Y al final culpó a Dios. No era Dios el culpable, fue él. Entonces Dios siempre va a poner una ayuda en nuestro camino. Siempre. Mirémoslo como lo miremos, siempre. ¿Por qué? Porque así es Dios. Nunca nos deja solos. Aún Pedro, cuando se estaba hundiendo, le dice que estaban todos los discípulos en la barca. Y se aparece el Señor Jesús y dice: ¡un fantasma! No, le dice: tranquilo, que soy yo. Soy yo, Jesucristo. Y Pedro le dice: así eres tú, manda que yo camine sobre ese mar. Sí, ven, le dijo. Entonces Pedro comenzó a caminar sobre el mar. Pero en eso hubo un estruendo y Pedro se desenfocó y se comenzó a hundir. El Señor Jesús no lo juzgó. No le dijo: ay, Pedro, mejor que se muere, allá lo vemos en el cielo. No. Dijo: hay un plan y un propósito contigo aquí en la tierra. Y no te vas a ir hasta que lo puedas cumplir. Entonces el Señor Jesús se acercó, lo agarró de la mano, fue esa mano amiga que necesitó y lo levantó y le dijo: tu fe te ha fallado. Pero no lo dejó que se muriera. O sea, le dio la mano, lo levantó y después le metió su regañada. Porque así es papá. Muchas veces nos da nuestra ayuda y después nos mete el machetazo. No digas eso. Va a decir que Dios no anda macheteando. Nos anda corrigiendo. ¿Ven? Entonces, ese es Dios. Ese es Dios. Que yo los veo muy serios. Amén. Vamos a ir a 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. No me pregunten qué dijo. 2 Samuel 21. Del 15 al 17. Mire qué bonito. ¿Están ahí? 21 del 15 al 17. Y vamos a leerlo. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Mire, David estaba cansado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado en la vida? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado ese refresco que nos den y nos diga: hey, tranquilo, descansar, te vamos a cuidar, pero te vamos a levantar, te vamos a ayudar? Eisbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mire cómo es, uno de los gigantes. Había más gigantes después de Goliat. Trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó ¿en qué? En su ayuda. E hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Hasta el mismo David, el rey David, era un guerrero. Si dice que los 400 que andaba con él eran sanguinarios, ¿se imaginan ese líder? Era como un sicario, un tipo narcosicario. ¿Verdad que sí en estos tiempos? Porque si yo le digo: no, era un sanguinario, ¿cómo me van a...? Era como un narcosicario. El tipo era violento. A la guerra que lo mandaban, él salía victorioso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces los 400 eran también sanguinarios. Y usted puede leer la palabra. Dice que hubo una guerra que a 3 de ellos se le pegó la espada. Ustedes se imaginan. Es como que se me pegue el micrófono acá y va a decir:
Una vez, es curioso, una vez estábamos en una iglesia, estábamos adorando. Yo tenía la mano así cerrada. ¿Ustedes creen que de ahí la podía abrir? Y yo tratando de decirle, amor, ayúdame a abrir esta mano que no puedo. Y bañado en sudor. Y bañado en sudor. Yo no estoy mintiendo acá. Pregúntale a mi esposa. Así, y yo decía, yo quería hablar y decirle, amor, ayúdame a abrir esa mano que no puedo. Y no podía. Y cuando pasé eso, experimenté eso, yo me imaginé a esos tipos con una espada pegada. ¿Se imaginan cuántas horas, cuántos días habían estado peleando? Y tratar de abrir, yo trataba de abrir, se lo juro, trataba de abrir esa mano y no podía. Hasta que después de al rato, pasaron creo que 45 minutos, ya poco a poco iba así y yo decía, Dios mío, ¿será que la mano se me va a quedar así o qué? Estaba asustado ya. ¿Ven? Entonces, esos guerreros eran sanguinarios. Pero David estaba cansado, como dice la palabra. Pero hubo un guerrero que lo salvó, que fue esa mano ayuda para ese David, que si no lo hubiesen matado. Y dice ahí, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Por qué? Porque David recibía todos los códigos de Dios. Todas las instrucciones venían por David porque era el rey de Israel. Cuando dice, no sea que se apague la lámpara de Israel, era que él era la luz para todos ellos. ¿Ve? Imagínese usted apagando ahorita la luz, vamos, hey, ¿dónde está? Jorge, Enes, ¿se fueron o están acá? ¿Verdad que sí? Así es. Porque todos necesitamos esa luz que nos dirija, que nos instruye. Y esto es la palabra. ¿Ve? Entonces, a pesar de que era un valiente, necesitó la ayuda. Necesitó esa mano amiga. Todos necesitamos, por muy valientes, por muy fuertes, por mucho que hayamos peleado, por mucho que hayamos matado gigantes, necesitamos esa mano ayuda. Porque como somos seres humanos, nos vamos a cansar tarde que temprano. Pero siempre va a estar esa mano amiga que Dios va a enviar para que nos levante, nos restaure. Vamos a ir a Filemón. Filemón. Filemón, sí, es un solo. Filemón 1, del 10 al 12. ¿Quién me ayuda a leer para que no se duerma? Filemón 1, del 10 al 12. Jorge y Kenneth están volviendo locos buscando Filemón. Dígale, Filemón, Filemón, aparezca Filemón. Se perdió Filemón. Ah, ¿cómo que no? ¿Quién me ayuda a leer Filemón 1 del 10 al 12, por favor? Filemón, después de Hebreos, creo. ¿Sí? Después de Hebreos. Después de Tito, ok. Después de Tito. Filemón 1 del 10 al 12. Y dice así. ¿Ya lo encontraron? A Filemón. Filemón no se encuentra, sino es uno nada más. 1 del 10 al 12. Sí. Muchas veces no dicen uno ya, porque es uno nada. No hay ni 2 ni 3 ahí. Dice así: te ruego por mi hijo Onésimo. Este es Pablo hablándole a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, lo engendró. ¿Qué significa eso? Que le dio, lo estructuró, lo cimentó en la palabra,
¿verdad? Lo formó en el espíritu. Eso lo engendré. Por eso nosotros somos engendrados de espíritu, del espíritu de Dios. ¿Ok? El cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil. Porque Onésimo había hecho una jugada ahí a Filemón media torcida. Por eso lo metieron preso. ¿Ve? Le hizo una jugada, lo metieron preso, pero se encontró con un Pablo en la cárcel. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que Pablo andaba libre en su espíritu, pero de cárcel en cárcel? Ese es Pablito, el apóstol Pablo. Pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, antes te fue inútil, no servía para nada. Ahora es ¿qué? Útil. Porque es útil. ¿Por qué? Porque se encontró con el apóstol Pablo. Correcto. Amén. El cual vuelvo a enviarte. Tú, pues recíbele como a mí mismo. ¿Se dan cuenta cómo Onésimo encontró esa mano amiga en la cárcel? Que lo restauró. Le impartió Pablo de su espíritu. Le dejó saber de que él no era un inútil, como lo habían hecho creer quizás, como había vivido toda su vida, sino que era útil. ¿Pero útil para quién? ¿Para Pablo? ¿Para Filemón? ¿O para Cristo? ¿Para quién era útil? Era para Cristo. Por eso es que Pablo lo engendró en el espíritu. Lo ayudó, lo levantó, lo instruyó, lo estructuró, le metió la simiente de Dios. ¿Para qué? Para que sea útil para el reino. No era para beneficio de Filemón y decir: Filemón, ahora haz negocio con él. No, ahora úsalo para el reino. Quizá antes no conocía de Cristo, quizá antes andaba perdido y no sabía, no tenía un rumbo, no tenía una dirección a dónde ir. Pero ahora ya está direccionado. Él sabe para dónde va. Él sabe qué es lo que se necesita hacer para el reino. Por eso ahora te lo entrego a ti. Te lo pongo en tus manos. Porque si seguimos leyendo, dice el 13, yo quisiera retenerle conmigo. Hasta el mismo apóstol Pablo supo que no era para él, no era para retenerlo ahí, era para enviarlo. ¿A qué? Para que cumpla la asignación de Dios, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero mire qué importante es: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aleluya. ¿Ven? Ese Onésimo necesitaba encontrarse con ese Pablo. Muchas veces nosotros necesitamos encontrar con ese Pablo, con esa mano amiga, que no nos juzgue, que no nos diga estamos mal, porque todos sabemos que estamos mal cuando estamos sin Cristo. Todos sabemos que estamos mal, pero aún seguimos haciendo lo malo. Pero necesitamos esa mano amiga que nos diga hay una salida. Porque cuando sabemos que hacemos lo incorrecto, no encontramos la salida, estamos cegados. Pero esa salida que se llama Jesucristo nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y nos muestra el camino. Y cuando venimos a Cristo decimos: si hay una salida, y no la había visto. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de cegarnos, de ponernos un velo en los ojos para nosotros no poder ver. Aún sabiendo, no vemos. Por eso que es necesario venir a la luz, para que se nos abra el entendimiento, para que se nos quite ese velo y podamos encontrar la salida que necesitamos a nuestra vida. Saulo de Tarso no hubiese sido el apóstol Pablo, como hablé aquí anteriormente, sin un Ananías.
el apóstol Pablo o Saulo de Tarso en ese entonces pensaba que estaba bien, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, se quedó ciego. Y dice que ayunó por 3 días. Pero hasta que no llegó esa mano que lo ayudara, ese amigo, ese compañero, ese discípulo, para que orara por él y se le abrieran los ojos del entendimiento, nunca hubiese llegado a ser el apóstol Pablo, que fue, y de cual se habla muchas de estas escrituras. Aún Bernabé lo ayudó, correcto. Y así como Ananías estuvo en la vida de Saulo de Tarso, mucha gente se puso como esa ayuda en su camino para que pudiera cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Por eso necesitamos esa mano amiga para cumplir el propósito de Dios. Porque nosotros no estamos solos, no estamos pasando el rato aquí. Hay algo que tenemos que hacer para Él y por Él. Aún el Señor Jesucristo tuvo esa mano amiga. ¿Ok? Pueden decir cómo, si Él era perfecto, pero necesitó una mano amiga, una ayuda. No fue ningún discípulo. Vamos a ver en Lucas 22. Lucas 22. Del 42 al 43. ¿Están ahí? Y este es el Señor Jesús. Algunos en su Biblia van a encontrarlo con letras rojas. ¿Okay? Esto es lo que dijo el Señor Jesús. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire el 43. Y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. ¿Por qué? ¿Será que estaba débil? ¿Estaba cansado? Se encontraba, el Señor Jesucristo se encontraba en el Getsemaní. Le habían mostrado a dónde lo iban a llevar. Se encontraba en agonía, se encontraba cansado, se encontraba quizás hasta triste. No crean, uno humanamente, hay gente que dice: no, estamos fortalecidos en el Señor, porque nunca quieren mostrar su debilidad. Pero qué fuerte cuando uno muestra su debilidad y uno dice: necesito ayuda. Hay gente que dice: no, yo no necesito ayuda, yo no tengo al Señor. Sí, todos tenemos a Dios, pero también necesitamos esa mano amiga que nos fortalezca, que nos levante, que nos ayude. Todos, sin excepción, todos. Por eso somos un cuerpo, correcto. Y dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, mire cómo estaba, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Ustedes se imaginan orar y que gotas de sangre le caigan en vez de gotas de agua? Ustedes se pueden imaginar cómo estaba el Señor Jesús en ese momento, que por eso tuvo que bajar el ángel para fortalecerle. El ángel no bajó solo por el Señor Jesús está orando, vamos a ayudarlo. No, estaba en agonía. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aún el Señor Jesús, mostrando su debilidad en ese momento, necesitando de esa ayuda, de ese fortalecimiento, supo que los discípulos también necesitaban esa mano amiga. Hay otra historia, no sé cuántos han escuchado del Gadareno.
estaba endemoniado. Dice que tenía una legión de demonios. Legión se le llamaba un ejército romano, que significaba que habían de 2,000 a 6,000 soldados. En ese entonces, en una legión había de 2,000 a 6,000 demonios. Pero dice que la gente, en vez de liberarlo, lo ataba cada día más. Que iban con cadenas. El gadareno, el hombre, vivía en un cementerio. Se cortaba las venas. Dice que lo ataban con cadena y lo rompía así como que si fuera un papel. Pero él no necesitaba, él lo que estaba dando a entender es que no necesitaba que lo sigan atando más, sino que necesitaba que alguien lo liberara, que alguien lo levantara, que llegara esa ayuda para él pudiera ser libre y a la misma vez hacer la voluntad de Dios. Por eso que cuando el Señor Jesús llega a Gadara, dice que lo liberta su alma. Y el gadareno en agradecimiento le dice: permíteme seguirte. Le dice: no. Dios no te ha liberado, no te ha restaurado, no te ha levantado para que tú me sigas. Te ha levantado, te ha librado de esas ataduras para que tú vayas a otros lugares y cuentes lo que Dios ha hecho por ti. Y se ganó 5 ciudades. ¿Se dan cuenta? Que el propósito de Dios no era que él viviera en un cementerio, que él siga atado, que él siga sin hacer nada. El propósito de Dios era que él se ganara otras 5 ciudades. ¿Por qué? Porque hay gente allá afuera que necesita de nosotros. Así como nosotros venimos todos los días a sentarnos a estas sillas, a escuchar de la palabra, hay otra gente que necesita escuchar de este evangelio. Cuando comenzamos este ministerio, el ministerio de Dios, nosotros no queríamos grabar. Pero nos dieron un consejo y nos dijeron: si con esa grabación hay una alma que se libera, ustedes están hechos. Por eso es que nosotros comenzamos a grabar. Y dijimos: sí, porque si hay una persona que escucha un mensaje y que dice: gracias a ese mensaje de parte de Dios, las ataduras que tenía en mi alma se pudieron quebrantar, se pudieron romper, y ahora le sirvo a Cristo y ahora estoy haciendo la voluntad de Él. Ahorita nosotros no sabemos quién está escuchando, pero siempre va a haber una persona. Aunque sea una persona, puede ser libre, puede ser restaurada, puede ser liberada. Entonces el gadareno quería seguir al Señor Jesús, pero esa no era su asignación. La asignación de él era ganarse esas 5 ciudades. ¿Se imaginan cuántos millones de personas había en cada ciudad? Quizá había muchos. Imagínense que por cada ciudad había 1 millón. O sea, se ganó 5 millones. Porque si el Señor Jesús nunca lo hubiese liberado, esos 5 millones de personas quizás nunca se hubiesen liberado tampoco, ni hubiesen salido de la esclavitud donde el enemigo los tenía. Por eso es necesario que nosotros rompamos con todo eso, con toda tiniebla, con toda cadena, con toda maldición. ¿Para qué? Para decirle a otros: hey, hay salvación. Cristo es la salvación. Cristo te puede levantar. Cristo te va a restaurar. Cristo te va a dar una familia. Todo es Cristo. Toda nuestra vida, si se dan cuenta, gira en base a Cristo. Nada gira en torno a una persona. Todo gira alrededor de Cristo. Él es el centro de todo. Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestra familia. Él es el centro de todo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y siempre grabarnos esto, que no solamente necesitamos una mano ayuda carnal, sino espiritualmente hablando.
alguien que nos aconseje, que nos dé un consejo de sabiduría, un consejo sabio de parte de Dios. Porque hay gente que va a llegar a tu vida a aconsejarte, no espiritualmente para que crezcas, para que seas restaurado, sino para que te vean. Si estás en depresión, que te vean más deprimido. Si estás atado, que te vean más atado. Eso no es el punto. El punto, lo que Dios quiere hacer es levantarnos y restaurarnos y darnos vida y vida en abundancia. Así que vamos a ponernos de pie.